Recién, ¿no? Antes de ir a la pausa, ¿por qué es concretamente que tanto la fiscal como el resto de la sociedad, porque es como también destaca el doctor Soto, es difícil explicarle a la gente, muchas veces a la gente que nos pregunta en la calle o no sé, la opinión pública en general, que el padrastro para la justicia hasta el momento no tiene nada que ver? ¿Por qué la atención se centra en un primer momento en él? Claro, porque él fue el primero en salir a declarar en nombre de la familia, a tal punto que se llamó a sí mismo el vocero de la familia, ¿sí? Y realmente se comportó como si, disculpando, ¿no es cierto?, la profesión, ¿no?, como si un periodista estuviese relatando algo que no tiene nada que ver afectivamente con él. Entonces produjo una distancia afectiva muy importante, que junto con varias frases desafortunadas que dijo, entonces pusieron en alerta a la gente, ¿no es cierto? Alerta desfavorable hacia el padrastro, ¿no? Por ejemplo, en un momento un periodista le pregunta, sí, porque la niña, entonces él inmediatamente lo corta y le dice, no era ninguna niña, era toda una mujer. Una cosa absolutamente impropia, para decirlo, en el contexto de un duelo casi muy reciente, por eso toma y miren la pantalla, situación. doctor, perdón, ahí estaban en imágenes cuando recién estaba pantalla dividida, como bien lo marca el doctor Hugo Marietana, eso era el registro de cuando estaba desaparecida Ángeles, todavía después cuando se conocía el desenlace de la muerte, y todas las miradas iban a Sergio, al padrastro, porque como marca el doctor Hugo Marietana, ante los periodistas, los que estábamos en ese lugar, él se presentó. Si tienen que averiguar algo como el vocero, si quieren hablar o primero los datos de la desaparición de Ángeles, ese soy yo. Pero al mismo tiempo, doctor Soto, la justicia no descarta todavía, más allá de que no es la principal línea de hipótesis, fue la primera, pero no se siguió investigando. Esta semana ya el juez hará hincapié para descartarlo o no, para ya darle una definición al tema del padrastro. Por eso esas medidas de prueba, lo que decíamos del banco, a ver si realmente estuvo a esa hora cuando lo dijo, el automóvil de él con algunas muestras que se juntaron. Sí, de hecho, en los primeros días, cuando apareció el cuerpo, se peritó una huella dactilar comparándola con Opatowski. Comparar una huella dactilar con una persona en el cuerpo y en los rastros no implica que no se la está tomando como testigo, sino como acusado. Claro. Así que desde el primer momento fue acusado. Fue el principal acusado, inclusive al principio. Claro. Luego fue desplazado por el portero cuando en su testimonio lo lograron ubicar después de varios días y hizo agua en su declaración. ¿Cree que la defensa de Mangieri también va a ubicar a Opatowski en el crimen? Y estoy seguro que él va a tratar de ubicar a otra persona, o probar, no tratar de ubicar porque si no pareciera que fabrica pruebas, tratar de probar que intervino otra persona, y los principales sospechosos son las personas que eran en el entorno de Ángeles. Y en el entorno de Ángeles, él es uno de los principales sospechosos dentro de esa teoría, que no hay un reflejo en el expediente respecto de esto, sino como posibilidad. Claro. Sigue estando vigente, no fue descartada, no es que lo comentamos así periodísticamente, no, el expediente es un imputado. Bueno, pero puede tener desenlace en las próximas horas, digo, si estas medidas de pruebas que adelantábamos, por ejemplo, comprobar si estuvo presente o no, como lo dice el padrastro en el banco, se comprueba que estuvo en el lugar, que aquellas muestras que se recolectaron de su automóvil nada tienen que ver con la causa en ese sentido, ahí sí, ya directamente que declare como testigo y a ver si alguna testimonial de él puede ayudar en algo. Sí, sí, claro. Estas pruebas lo van a definir a él y al hijastro también, porque también respecto de él no se tomó ninguna declaración, aunque Axel, aunque yo supiera, no hay tampoco una investigación respecto de pruebas, porque él dijo, yo me quedé durmiendo, estaba durmiendo, entonces solamente es Dominga, la empleada doméstica, la que corrobora eso, nada más, no hay algo más para investigar. Claro. Pero se peritó la computadora de la familia. Por lo que sé, no se encontró nada especial, había un comentario de que ahí habría salido, fotos comprometedoras, parece que no. Entonces, se tiene que agotar todo lo que excluya, no está terminado. También están las llamadas telefónicas que podrían involucrarlo eventualmente a él también, a Opatowski. Sí, sí. Doctor Marietana, independientemente de lo que diga o no en la justicia, y si investiga o no a Opatowski, la familia, el núcleo familiar, en este caso constituido por Jimena, por Jerónimo, uno de los hijos de Jimena,
por Axel. Jimena es un seudónimo, ¿eh? Sí, María Elena se llama. Pero por Axel, del hijo de Opatovsky, y así también el hermano más chico de Ángeles, ¿pueden todos ellos estar ajenos a lo que crea la justicia? No sabemos eso, ¿no? Solamente vamos a saber, lo que sabemos es que esa familia tiene un toque distintivo del resto de las familias comunes, ¿sí? Eso es lo que sabemos. ¿Cuál sería? Lo que se ha trascendido, ¿no es cierto? Primero que, bueno, como la mayoría de las familias es una familia ensamblada, por ejemplo, este hombre, el padrastro, ¿no es cierto?, no tiene un trabajo fijo. Ese también fue un incidente que tocó mucho a la parte social. ¿Qué hace este hombre? ¿De qué trabaja? ¿Sí? Él se refugia en el tema de que es instructor de pesca, por ejemplo. Ese video fue uno de los más vistos de la semana. Sí, que es instructor de pesca. Sin embargo, me parece que entre comillas, el sostén económico de esa casa sería María Elena, ¿no? Y eso también es un toque favorable hacia la figura del padrastro, que la gente no se banca, un tipo que no tiene un trabajo fijo y suficientemente rentable como para sostener una familia, ¿no? Claro. ¿Cómo sigue la causa? Vamos a compartir esta información que ya adelantan en fuentes judiciales, que tienen que ver con algunas de las medidas en diferentes placas que venimos repasando, con algo que adelantaba ya también el doctor Marietán. ¿Cómo continúa el caso? Con las pericias psiquiátricas y psicológicas a cargo del cuerpo médico forense, la defensa y la querella podrán participar como peritos de esparto. Usted capaz dice en casa ahora, pero hace unos domingos no le habían hecho ya una pericia psicológica, psiquiátrica a Jorge Mangieri. En ese momento el doctor Marietán también nos remarcaba que no era la pedida por el cuerpo médico forense, que no tiene validez por el doctor Javier Ríos. Bueno, esta semana se tiene que hacer. ¿Y qué resultado o qué variantes nos podemos encontrar, doctor? Ahí vamos a encontrar algunas variantes interesantes, porque la pericia psiquiátrica y psicológica, hay que decirlo para que la gente lo entienda, no es una pericia vinculante. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que diga el perito está sujeto a la valoración posterior que va a hacer el juez, que la va a armonizar con todas las pruebas que tenga. O sea que no es algo que diga el psiquiatra y eso sí o sí se va a tomar como una referencia absoluta, sino como una opinión a ser valorada por el juez. Y dentro de esto, ¿qué es lo que van a decir? Si esta persona está lúcida, en ese momento, si está lúcida, o sea, si puede responder adecuadamente y si está equilibrada mentalmente, y pueden presumir a través de ciertos hechos, si en el momento de la fecha que se supone, conservaba lucidez por las preguntas que le van a hacer. ¿Qué tipo de preguntas se va a encontrar Mangieri? Mangieri va a encontrarse con los test son un protocolo, es como un protocolo, sí. Es decir, no se hace cualquier test. Es decir, los test se llama batería de test. Nos hacen preguntas, se hacen, se le informa sobre situaciones y además hay toda una serie de gráficas directas y proyectivas que se les toma como para evaluar el tipo de personalidad de este hombre. ¿Se suele negar a este tipo de test? Porque si la predisposición es nula de Mangieri no tendremos ningún resultado. Como es una orden del juez, no se puede negar. Sí, lo que puede hacer es hacerlo mal o mentir cuando se hacen las preguntas y esas cosas, ¿no? Claro. Hay una prueba para que entiendan esto, ¿no es cierto? Con el tema de la psicopatía, es muy difícil de captarla a través de los test, muy difícil. ¿Por qué? Porque ellos suelen, digamos, adaptar las respuestas a las preguntas de acuerdo a lo que les conviene a ellos. Es decir, son grandes mentirosos, ¿sí? A tal punto que en Estados Unidos se ha hecho una prueba muy interesante donde se escanea el cerebro del psicópata y se ha comprobado, ya hace rato sabemos, que el psicópata tiene áreas del cerebro que son deficientes con respecto a la empatía. La empatía es colocarse en lugar del otro, considerar al otro como persona, todo ese tipo de cosas, ¿sí? O sea, tener sensibilidad hacia el otro. Eso sale en ciertas regiones del cerebro. Entonces han hecho la siguiente prueba. Le han hecho el escaneo para ver si tenía esas fallas en el cerebro, ¿sí? Y luego le han hecho el cuestionario, esto que estamos hablando. Claro. En el cuestionario daba que era un ciudadano perfecto y sin embargo el escaneo mostraba que tenía baja sensibilidad en cuanto a la relación con los otros.
Es contundente, ¿no? El mapeo de... ¿Le puedo hacer una pregunta a Hugo Marietani? Sí, doctor, por favor. Sí, veo en los test psicológicos por casos de abuso sexual que se hace hincapié en lo que se llama pulsión sexual. ¿Qué es eso? La pulsión es lo que nosotros conocemos básicamente como instinto, pero es un poco más refinado porque lo han teorizado a través del psicoanálisis, ¿sí? Pero de todos modos, en los test lo que se muestran, si el perito psiquiatra y la perito psicóloga son avesados, pueden llegar a través de los indicios, que existen indicios que por supuesto no lo vamos a dar acá, ¿no? Que pueden traslucir alguna sintomatología de psicopatía, ¿no? Que técnicamente lo pueden llamar trastorno de la personalidad, ¿no? Ajá. ¿Y si, sí, doctor. Y si está preparado, por ejemplo, ¿no? Sí. Por ejemplo, preparado por un perito, experto, el imputado. Entrenado. Dándole clave respecto a los test que son conocidos. Sí. Y los resultados, hasta algunos están en internet. En este caso, varios peritos de parte ya lo visitaron a Mancheri. No quería sugerir esto, no lo digo en general. Sí. Y si está entrenado, ¿esto puede enmascarar el test o de todos modos pueden determinar? Sí, puede lograr cierto enmascaramiento del test, pero ahí va a depender mucho de la pericia en sentido del lato del término, de la habilidad del psicólogo que esté tomando eso y del psiquiatra que esté tomando, controlando la evaluación de los test. Claro. O sea que igual, ¿no es cierto?, por más que esté entrenado, hay ciertos factores que no pueden. Por ejemplo, los test proyectivos. ¿Qué son test proyectivos? Los test proyectivos, por ejemplo, es el Rorschach, que son manchas que no dicen nada, sino que sirven como para que uno transmita lo que tiene adentro sobre esas manchas, ¿no? ¿Qué ve acá? Que esto es algo muy definido, pero la mancha es absolutamente indefinida, ¿no? Entonces hay toda una estandarización de respuestas posibles ante cada una de las fichas del test de Rorschach. Y la querella pidió, doctor Marietán, que se determine también el perfil sexual. La querella ha puesto, eso me llamó la atención desde un principio. Sí, ¿por qué la querella puso énfasis en el tema de lo sexual? Y la otra frase que me quedó mucho del padre biológico fue que dijo, cuando le preguntaron esto, ¿por qué había pedido? Él dijo, lo que pasa es que yo viví en ese departamento y yo lo conozco. Ah, ¿eso dijo? Sí, Epa. Y dijo, me hizo ruido del principio, pero quedó desapercibido porque en ese momento no se trabajaba sobre la hipótesis sexual. Como resultado, como escenarios, no le digo el de Mancheri, pero como resultados, ¿qué se puede encontrar? ¿Qué perfil? ¿El de un abusador, por ejemplo? Se puede encontrar de una persona, ¿no es cierto?, que tiene rasgos psicopáticos, sí. Claro. Claro. Y en este caso, doctor Soto, como abogado penalista, cuando uno ya tiene el resultado, ¿no? ¿Dónde pasa la habilidad del abogado defensor, por ejemplo? ¿El resultado de qué, Rubén? De las pericias psicológicas y psiquiátricas. Bueno, cuando tienen ese resultado, la imputabilidad o no del defendido. A mí me ha pasado defendiendo en casos de abuso, en donde lo que se esboza es que en la justicia, cuando el resultado da negativo, el juez no lo valora a favor del imputado. Dice, no se encontró. Y cuando encuentran algo, lo utiliza en su contra. Este es un argumento de defensa. Es decir, bueno, es un elemento que estadísticamente, si uno lo hiciera, lo digo lo que diría la defensa, ¿no? Ejerciendo la defensa me ha pasado. Si uno estadísticamente toma una muestra de la gente que pasa por la calle, da un porcentaje alto de la población que tiene esas características. Y no necesariamente es un abusador o un psicópata. Claro que esto es un hecho aislado. Si uno toma esto y le da este índice y toma todas las demás pruebas, el ADN y todo lo demás, tenés un perfil definido. Claro. Entonces es muy difícil salir de todos los indicios y pruebas. Suena igual, ¿no? Indicios y pruebas, pero no es lo mismo. Indicio es un horario, una mentira, algo que no cierra, y prueba es algo directo, ADN. Si vos tomás indicios que dan una pauta, te hacen pensar, por ejemplo, lo que pensamos de Pautoski son indicios, no tenemos pruebas, pero no nos cierra. Si tenés pruebas concretas, mintió, tenés un ADN que es un escribano en el lugar del hecho, en el momento del hecho, ahí ya como defensor es muy difícil. Claro, en ese punto la defensa objetó absolutamente todo, desde la custodia de ADN, el pedido de nulidad, pero ahora teniendo en cuenta, doctor Marietán y doctor Soto, de que en las pericias psicológicas y psiquiátricas va a estar presente un perito de parte. Si ese resultado no lo favorece a Jorge Mancheri, no lo van a poder objetar. De ninguna manera, porque justamente
los psicólogos y psiquiatras forenses van a dar un informe. Sí. Y a continuación de ese informe, tanto el perito de parte de la querella como el perito de parte de la defensa colocan a su vez su propio informe sobre lo que observaron, ¿no? Si están de acuerdo, en desacuerdo, o qué puntos tendrían que exacerbarse, esas cosas. Pero es muy técnico, ¿no? Y no puede haber muchas variantes. Absolutamente técnico todo. Claro. No, pero quiero decir con esto que tanto la querella como la defensa tienen sus peritos de parte que se pueden expresar sobre los psicólogos forenses determinados por el juez. Claro. Sí, un buen perito, Sí. estamos hablando de un perito forense, no un experto como es Marietán, que es una autoridad en psiquiatría, sino el acostumbrado a lo forense, a lo judicial, a la chicana que le hacen, ¿no? Sí. Busca los puntos débiles, los puntos flojos. Por ejemplo, en lo que es forense, en lo que es medicina forense, trata de buscar posibles orígenes de los arañazos en otra cosa. Para eso trabaja el perito, para determinar, miren, es esto, ojo que puede ser también otro origen. Claro. Entonces, en lo psiquiátrico también se opina en disidencia. ¿Qué quiere decir en disidencia? Los peritos oficiales dan un informe, lo estudian, hacen los test y dicen, para nosotros el perfil psicológico es este. Ellos dicen, con estos mismos exámenes, nosotros le damos esta interpretación. Esto es lo que suele pasar. ¿Qué hace el juez? No está obligado, como dice bien Marietán, a creerle o tomarlo como palabra santa. Pero él no es experto, no es médico, no es perito. Le informan a él, los técnicos le dan la técnica que él no tiene. Entonces ve las dos cosas y es inobjetable el perito oficial. El perito de parte se supone que es totalmente objetivo, pero se sabe que está puesto por la defensa para colaborar. Entonces, si no hay nada que descarte lo que dicen los peritos oficiales, generalmente se toma como vale. Doctor Marietán, esta semana, de hecho nosotros lo hablamos también el domingo pasado, ¿no? Se habló respecto del miedo que le tiene Mangieri a su mujer, o que le podría llegar a tener Mangieri a su mujer. No es tanto la condena de la justicia, sino la condena por parte de su mujer. ¿Esto es normal en un psicópata? Yo no diría miedo, porque generalmente los psicópatas tienen disminuido el tema del miedo, ¿no? O lo colocan en ciertas personas que sí realmente pueden hacerle daño, ¿no? Sí que tiene mucho interés en que no falte ese apoyo, que es otra cosa. Hay un sentido utilitario en ese tema, ¿no? Entonces, de esa manera, tal vez ahí lo que él no quiere es que la persona se entere, la esposa se entere de un disvalor moral que puede aparecer, ¿sí? Con lo cual le puede quitar el apoyo, ¿no es cierto?, que él necesita, ¿no? ¿Y la esposa no habla o habla menos? ¿Por qué, doctor Marietán, ahora? ¿En referencia a los primeros días? La esposa está siguiendo las órdenes de los abogados defensores. ¿Es una buena estrategia esa, doctor? Sí, es correcto, porque la esposa, como en este caso, está imbuida de toda la emocionalidad. No puede hablar objetiva y técnicamente. Claro, y me imagino que después de algunas contradicciones que tuvo también le dijeron, ya está, ya lo defendiste hasta acá. Está bien lo que observa Marietán. Si yo fuera el defensor le diría gracias, pero si usted quiere ayudarlo a Mangieri, no siga hablando. Sí, claro. Porque se le puede decir algo con toda la intención, a verlo a la cárcel, que sea, claro, mal interpretado o bien interpretado, y lo descalifique a él. Pero es cierto lo que dice Marietán, porque el psicópata utiliza a las personas como herramientas, ¿no? Tal cual. Entonces no es tanto el afecto, que si fuera un psicópata y si fuera él el autor, ¿no? Porque Digamos, va sobre esa base de hipótesis, ¿sí? Claro. Ahí vamos a ver, perdón, doctor Soto, de nuevo una de las cámaras de seguridad de cuando Diana, hablando de la esposa de Jorge Mangieri, llegaba y era registrado en la madrugada de ese martes, cuando ella, en su testimonial, dice que no lo había visto y que estaba preocupada por Jorge Mangieri. ¿Lo pone en escena esta imagen a Diana, la esposa de Mangieri, en el expediente? Sí, totalmente. Lo que pasa es que por el Código Procesal Penal, la esposa del acusado no puede declarar en el expediente y no puede declarar en contra de él. Podría declarar solamente como concepto, para hablar bien, a menos que sea víctima ella misma de un delito. Pero si no, no es falso testimonio, porque justamente no puede declarar porque está demasiado comprometida. ¿Y qué le dice esa imagen de ella volviendo?
Bueno, mucho, dice. Primero que él mintió antes, Mangieri, porque pidió parte médico al administrador del edificio por gripe. Y le dieron 2 días por enfermedad. Y como si no estaba en la cama y en su casa, sino que había viajado. Además de estar en Bermudas, que no daría por alguien que esté en cama que salga con poco abrigo. Sí, eso lo de las Bermudas coincide, recuerdan el testimonio de la vecina, que lo explicó. Tiene una explicación también eso, Marietán, de por qué cuando las temperaturas no coinciden con la vestimenta, en el caso, si fuera, ¿no? La justicia está investigando a un psicópata de por qué está con bermudas y con poca ropa. Sí, sobre todo lo que dice la vecina, que supuestamente, si este hombre lo ha hecho, ha estado dentro del tiempo que ejecutó la acción. Eso descarga una cantidad impresionante de adrenalina. ¿Sí? Cometer un asesinato es una descarga enorme de adrenalina. Lo que pasa es que las personas comunes, los asesinos circunstanciales, esa adrenalina les sirve para bloquearlo, ¿sí? Para bloquearlo emocionalmente y corporalmente inclusive. En cambio, para los psicópatas, la adrenalina es el combustible que ellos buscan, porque la adrenalina les produce satisfacción. Eso lo ven ustedes en cualquier soldado que ha participado en una guerra, que han dicho que en los momentos de mayor tensión, algunos de ellos, ¿no? Los psicópatas, estaban con una sensación casi de alegría, ¿sí? Entonces, eso también le hace soportar altas temperaturas o bajas temperaturas, ¿sí? Lo vuelve bastante atérmico. También es posible que se haya manchado con sangre de la víctima. Y ante el apuro de cambiarse. O con fluidos. Y claro, en el apuro por cambiarse lo haya visto porque la testigo que lo vio en la terraza no puede recordar con seguridad, pero cree que estaba descalzo también. Claro, sí. ¿No? Entonces, podría ser compatible con haber cometido un hecho así. Seguro. Momento de pausa, ¿le parece? Sí, ya volvemos porque hay más puntos para seguir sobre este tema.